Bueno, hola a todos, todas, todes. Estamos acá algunos dicen el primer capítulo, otros dicen el segundo capítulo de este todavía nuevo programa de La Izquierda Diario. Están avisados. Antes de empezar, queremos hacerle una invitación a todas y todos los seguidores de nuestro diario en todas las redes sociales a que puedan conocer este programa que estamos levantando. Este programa Están Avisados, un programa desde la izquierda revolucionaria de la y los trabajadores. Vamos a estar subiendo clips y distintos videos en nuestras redes sociales, en nuestras plataformas, Twitter, Instagram, TikTok, Facebook quizás todavía, pero les invitamos a que puedan ir a conocer el programa completo, a verlo completo en YouTube. Vamos a estar discutiendo de coyuntura, o en otros programas queremos profundizar en algunos temas particulares como el día de hoy. Así que esa es la invitación a que busquen La Izquierda Diario Chile en YouTube. El programa Están Avisados, donde estaremos, bueno, yo, Dauno Totoro, la Cata Parra, van a estar otros compañeros y compañeras como Fabián Puelma, la Alejandra de Cap, la Bárbara Brito y otros compañeros y compañeras de La Izquierda Diario. Así que están avisados de que estamos lanzando este programa. Y el día de hoy estamos en un programa especial. Vamos a conversar de un tema particular el cual queremos profundizar, pero antes quiero presentar a las y el invitado de esta noche, día o mañana, depende de cuando lo estén viendo. Partimos por acá con la Bárbara Brito. ¿Cómo estáis, Bárbara? Bien, gracias. Estoy más nerviosa que en Sin Filtro. Aquí la cosa está más tensa. Claro. Bueno, estamos también con el Juan Valenzuela, profesor. Bueno, la Bárbara también profesora, compañera del PTR. El Juan Valenzuela también. Hola, Dauno, ¿cómo te va? Profesor, bien, bien. Bueno, pura desde el mundo de la educación, porque también estamos con la Vale Arce. ¿Qué tal, Sí. compañera? Aquí, Valentina Arce, trabajadora de la educación. Trabajadora de la educación. Bueno, no vamos a hablar precisamente de educación el día de hoy, sino que queremos algo que tiene que ver con la educación, pero queremos profundizar la temática de los campamentos, de las tomas y en general de la crisis habitacional que hay en Chile. Entonces la idea es hacer un paneo y bueno, como es la dinámica del programa, abrir la cancha y abrir la discusión, porque ha sido un tema que ha estado muy en la palestra. La derecha lo ha utilizado para llevar a cabo su campaña securitaria. El gobierno no se ha quedado atrás. Está la ley antitoma, están Claro. los amenazas de desalojo, pero tampoco un tema nuevo, digamos. No es que aparecieron los campamentos y las tomas en este país que antes no existían. Sí, hoy quizás deberíamos partir por comentar qué tiene que ver con la educación o por qué estamos Estaría acá. bueno. Claro. Porque, claro, parecieran ser dos temas que son completamente diferentes, pero no lo son. Nosotros trabajamos cotidianamente con apoderados que viven en campamentos. Bueno, la Vale, ella podrá contar más, pero en todos los colegios nosotros vemos cómo esa realidad se expresa también al interior de los colegios. Bueno, y además el Juan tiene un plus, Claro. ¿no? Ah, claro, que estudié algunos aspectos también que tienen que ver con la opresión y la segregación a jóvenes de comunas periféricas en Santiago, en un magíster en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, en hábitat residencial, Ujú. que también da una cierta panorámica de la situación de la vivienda actualmente en Chile. Entonces también compartir algunas reflexiones también que surgen de esa experiencia. Claro. Y bueno, quizás se pueden contar un poco, Vale Sí. o Bárbara, también cómo fue lo del Campamento de Dignidad, que nace todo empezamos a apoyar, digamos, la lucha que están dando ahí a raíz de las amenazas de desalojo de Carter. Claro, sí. Bueno, yo trabajo en un colegio que está muy cercano al campamento. Es el colegio más cercano donde el 90% del estudiantado pertenece al mismo campamento. Y cuando llegó esta amenaza de desalojo, yo me acerqué al campamento así como a ver qué puedo hacer, en qué puedo ayudar yo como trabajadora de la educación y porque veía constantemente que o sea, desde el día 1 de la notificación, los niños andaban así como alterados, nos van a desalojar. Los chicos más grandes así como, no, nosotros nos vamos a enfrentar porque no vamos a dejar que nos saquen de nuestros hogares. Bueno, me acerqué y ahí surgió como una idea de un mismo poblador, así como, ¿saben qué nos puede ayudar, tía? Con los niños. Bueno, después con Bárbara, con Nancy, que otra compañera de nuestra clase, fuimos así como ya, en lo concreto, ¿qué podemos hacer? Y llegamos a conocer a Ilfens, que es la dirigente de la etapa 2, y ella nos comentó que había este espacio en el campamento, porque en realidad el campamento se divide por etapas. Y en la etapa 2 había una sede, un espacio construido desde una universidad, pero no tenía las manos como para ir a ayudar. Y bueno, ahí calzamos nosotras, pues. Y empezamos a asistir al campamento,
surgió la idea, esta propuesta del documental. Sacamos el documental, que lo pueden ver en YouTube, Tierra, Vivienda y Dignidad. Así que de ahí para adelante también, hasta el día de hoy estamos haciendo actividades con los niños. Tenemos una idea súper bacán que esperemos podamos concretarla, si es que el desalojo no llega antes. Así que eso. Sí. Que es ligar para contar, porque Claro. se siguen relacionando los temas de educación. O sea, Sí. no por nada vamos también a poder abrir este espacio de educación a los niños y niñas, de contención, para que puedan un poco salir de todas estas amenazas y de este terror que significa terror estatal, que significa los desalojos para muchos de esos niños y niñas. Y lo más importante es mostrar, es que el objetivo de esta escuelita es mostrar hacia afuera que no es lo que dice Iván Poduje, los campamentos, que no es lo que dice la derecha, que no son un manto de oscuridad para cubrir el crimen organizado, los campamentos, sino que son espacios de organización frente a un problema social que es la falta de vivienda. Y que en ese sentido, la escuelita es una muestra de eso. O sea, nosotros vamos, hacemos educación y podemos hacer que los niños puedan evadir esa situación y también mostrar hacia afuera políticamente de que son espacios de organización, poder apoyar y ayudar a sostener como profesores y docentes esa lucha que están hoy día llevando nuestros estudiantes, po. Entonces, Claro. esa es la potencia también que tiene. Claro, porque yo también siento que es como una disputa de mostrar lo que decís tú, qué es realmente un campamento, una toma y Claro. por qué se produce. No es que hoy que ganas de irme a un campamento, que ganas de irme a una toma de terreno. Sí, de hecho, yo creo que hay que tener en cuenta que la principal razón por la cual la gente va a habitar acampamentos, según estudios que hacen organizaciones que no son precisamente de izquierda, por ejemplo la Fundación Techo Chile, Claro. que me imagino que la han escuchado nombrar, pero en su estudio, que el Catastro Nacional de Campamentos que hizo el año pasado, que engloba 2022 y 2023, dice que aproximadamente el 76%, 74%, pero más o menos Por ahí. bordea ese rango, es principalmente porque los arriendos están demasiado caros. Y otras razones tienen que ver con los pocos ingresos y también con la situación de cesantía. Entonces, en realidad, bueno, apenas un 6% por ahí aproximadamente de la población migrante que vive en campamento llega directo del extranjero a un campamento. La gran mayoría tiene un trayecto habitacional previo donde buscaron arrendar, pero los arriendos estaban demasiado caros y terminan viviendo en un campamento. Entonces, es un mito también de que, por ejemplo, algunos asocian que directamente el crecimiento de los campamentos a que ciertas cuestiones culturales que son en realidad prejuicios bastante xenófobos, racistas, ¿no? Que tiene que ver en el fondo el problema con el déficit de vivienda que responde a la lógica de mercado que tiene el abastecimiento de vivienda en Chile. Oye, yo creo que eso es bien relevante. O sea, como mostrar la realidad en ese sentido. Porque lo que hace la derecha y la campaña que hace, y bueno, y que se plegan sectores de la concertación, incluso sectores del gobierno, evidentemente, es mostrar eso, como el rostro de la delincuencia, del vínculo del campamento al crimen organizado, o de que son, no sé, los migrantes que vienen a vivir a sus anchas en los campamentos sin pagar contribuciones, ni impuestos, ni nada, como si quisieran venir a vivir en esas condiciones, cuando, bueno, las mismas cifras y la realidad como la que relatan es otra. O sea, Sí, yo creo que ahí la Vale es la mejor para poder debatir un punto que es muy importante, y es que la derecha lo que plantea es que hoy día las tomas, los quienes hoy día están levantando campamentos no quieren una vivienda definitiva por parte del Estado. Entonces solamente quieren estar en esos terrenos para que se puedan regularizar. Evidentemente en muchos casos es así, pero quieren estar en esos terrenos, tomárselo, pero no están exigiendo vivienda al Estado, sino que solamente están haciendo delincuencia, claro. robos al sector privado y al sector público. Entonces, que la Vale nos cuente, po. ¿Quieren o no Sí. quieren las dirigentes? Que le responda a Iván Poduje, porque Iván Poduje, su tesis, que se hace el experto en campamento, su tesis es la que dice la Bárbara, que lo nuevo que tienen las tomas de campamento hoy en día es ese, que no quieren solución habitacional. ¿Cuál es la realidad? Bueno, por el contrario, no, nada que ver. O sea, yo el otro día conversaba con Ilfens Vázquez, que es la dirigente de la Etapa 2, y ella tienen una gran preocupación con respecto a esta amenaza de desalojo que está latente, que partió desde el día 15 de marzo y que ahora
el alcalde de la Florida, Rodolfo Carter, agudizó y dijo literalmente así, no pasan de julio. Pero ellos están en una negociación con el Servio. Ellos tienen una mesa de trabajo, ya tienen más o menos visto un terreno en el cual podrían construirse sus viviendas, solamente que tienen que regular el cambio normativo, que lo que me contaba Ilfens, que es como dentro del terreno, dentro del perímetro, tiene que haber un colegio cercano, pero no hay. Entonces están topando en eso. Y bueno, lo que me pidió así como, ya, por favor, vale, tenéis que hablar de esto, es que ellos piden así como 2 opciones. Si es que los van a sacar ahora en julio, que el municipio les garantice trasladar a las familias a un terreno provisorio hasta que digamos, el cambio normativo con el Servio avance y efectivamente puedan tener sus viviendas. Claro. O si no, que el municipio firme un acuerdo con ellos, que se puedan quedar ahí, no sé, por ejemplo, 2, 3 años, qué sé yo, hasta que las viviendas salgan y en caso de que, no sé, aluvión, lluvia, que hasta el momento el canal no sube al exceso de poder generar un aluvión, ellos pueden resguardarse, no sé, llevar a niños a las casas de su familia, o sea, ellos no quieren, porque ahí hay familias que no tienen de verdad dónde estar. Y Fes me decía, hay algunas familias que pueden quedarse, no sé, en la casa de la suegra, qué sé yo, pero hay familias que no tienen dónde. ¿Dónde queda? O sea, va a venir el desalojo y van a estar viviendo en carpa, con el frío que viene, con el invierno, con la lluvia, entonces es como... Bueno, es un mentiroso, Puduje. Claro. Es un mentiroso. Y yo creo que lo que dice la Vale tiene otro punto que es muy interesante, que es que acá otra cosa que dicen es oye, pero si tienen casa, Carter repite en todos los medios de comunicación que los pobladores del Campamento de Dignidad tienen casa y que están ahí para usufructuar del Estado, usufructuar de la municipalidad. ¿Pero a qué se refieren con que tiene casa? ¿Con que tiene otra casa? Otra casa, Claro. como que tienen una segunda Sí. casa. Eso es lo que dicen. Y puede ser desde el punto que dice la Vale, que muchos vivieron de allegados o van a vivir de allegados. Pero ¿quién le gusta, díganme ustedes, vivir en el hacinamiento? Claro. Vivir allegados en otra casa. Esas son otras de las 2 razones que podríamos sumar al porqué el surgimiento de los campamentos. Claro. Está Sí. como el ministro de Piñera, que todos tenemos una casita en la playa. No, sí, po. Sí, es como si fuese una especie de negocio y Claro. de hecho no olvidarnos qué significa vivir en un campamento. O sea, significa que, porque, o sea, por un lado hay una manera de resolver la falta de vivienda, por ejemplo, estar en una situación de hacinamiento o viviendo de allegado, pero es una necesidad, pero te lleva a vivir, por ejemplo, sin algunos servicios como la electricidad. O sea, la mayor Claro. parte de las personas tiene que recurrir a pinchazo o el tema de alcantarillado. O sea, hay una serie de problemáticas. Y, por ejemplo, en el mismo estudio que citaba recién, cuando llueve, el 60% de las personas de los campamentos declara haber tenido algún problema serio con la lluvia. Entonces, hay una exposición mayor a todos los problemas climáticos o cuando hay incendios también en la ciudad. Entonces, es la necesidad lo que empuja. Entonces, por eso yo encuentro que es brutal el discurso que criminaliza, que señalan. O sea, de plantear como que el campamento fuese una especie de negocio ilegal o algo por el estilo. Es una necesidad precisamente porque las lógicas mercantiles que hay de abastecimiento de vivienda excluyen a muchas personas. Sí, oye, mira, yo una cosita, porque nosotros hace un mes y medio atrás entrevistamos a una pobladora de la toma 17 de mayo, que habían sido desalojados con una violencia brutal de parte de los pacos, y el testimonio es bestial. O sea, y eso está, les invito a que puedan revisar el YouTube de La Izquierda Diario. Hay un palo para nuestro director, porque tenemos que mover más ese material, porque realmente es tremendo el testimonio. O sea, cuentan cómo los pacos pasaron por arriba de las casas, mataron a sus mascotas. Un niño que nos contaba después fuera de cámara que uno de sus mascotas había muerto ahogado por el gas lacrimógeno, ¿cachai? O sea, entonces cuando los loquitos de la derecha andan diciendo no, mano dura y desalojo, la realidad es esa, que van a desalojar a familias. Si ahí son familias que están buscando soluciones habitacionales. No, y es peor porque dicen correr bala. Correr O sea, bala, claro. Correr bala. Y correr bala
o decir el campamento La Cruz es sumamente peligroso, Claro. uno de los campamentos más peligrosos de todo Chile. Bueno, decir eso significa que van a correr varias familias, Claro. que se van a ir a meter en los campamentos, porque, o sea, la única razón por la cual existe el narcotráfico es la razón por la cual ellos no quieren pelear, Claro. que son las instituciones, la policía. Nosotros sabemos y hemos hablado mucho de aquello en Sin Filtro y Sí. en todos esos programas, ¿no? Pero se niegan, y a la vez que acusan que el crimen organizado se esconde en los campamentos, se niegan a plantear una solución habitacional que pueda entregar casa y que pueda quitar este manto que supuestamente cubre el crimen organizado. Entonces, ¿quién es responsable de lo que acusa Carter de que pueden sufrir de aluviones, de lluvias, de incendios? ¿Quién es responsable de que en ciertos lugares y zonas se esconda el narcotráfico? Sí, po. Que la respuesta está a la vista. A la vista, claro. No, y además, una cuestión que planteamos, o sea, ¿quién celebra el desalojo? Son precisamente las bandas de criminales que ofrecen después su arriendo a precio o elevado o lo que sea, pero porque si el Estado, tu única oferta es represión, si el Estado lo único que te da como solución a la problemática es desalojarte, entonces ahí es más fácil que entre, no sé, por las bandas o el crimen organizado o el narcotráfico, qué sé yo. Y solo una recomendación por el tema de la toma a la Cruz, que decían que era esta toma tan violenta, solamente recomendar un programa que se llama Minga Sin Fronteras, de organizaciones migrantes, que me la reenvió la Magali, que hablan de la toma a la Cruz y relatan la vivencia que hay ahí, que son familias migrantes que buscan soluciones habitacionales. Son niños y niñas que piden quedarse ahí porque quieren tener un lugar donde vivir, nada más que eso. Sí, una cosa que quizás el Juan pueda saber más, porque hay otro relato que me parece que es muy importante poder abordar y que tiene que ver con que hay una segunda tesis que tiene que ver con la rebelión. Entonces, para ellos, Sí, los campamentos, o sea, para la derecha, a ellos me refiero con ellos, claro. para la derecha, la rebelión vino a poder impulsar, potenciar, hacer crecer este crimen organizado en las poblaciones. Como contraparte, lo que nosotros venimos planteando es que en realidad los campamentos, como el campamento Dignidad, como la toma 17 de mayo, son campamentos que vienen a rememorar esa organización Claro. que había en los 70, por ejemplo, de organizadamente tomarse un terreno, levantar campamento como una lucha legítima y como una manifestación legítima por el derecho a la vivienda, a la vez que cada una de esas familias tiene un lugar donde vivir porque no lo tiene, porque ya ha llegado, porque está hacinado, porque simplemente no puede pagar los arriendos o cualquier otro tema. Entonces creo que, no sé, ahí hay una tesis que también yo creo que habría que abordar. Yo creo que la rebelión sí aportó, pero en este sentido, Claro. abrió los ojos y ayudó a esta organización, pero no es el octubrismo que abrió paso. Claro. Claro, o sea, yo creo que hay una cuestión que es muy relevante en Chile, que es la existencia de un movimiento de pobladores que tiene una cierta tradición. De hecho, pensando, no sé, en tomas históricas como la Victoria, o toda la lucha que hay en la década de 1960, cuando hay flujos importantes del campo a la ciudad que generan un déficit habitacional. Y de hecho estaba leyendo un libro de un historiador de la vivienda que se llama Rodrigo Hidalgo, que bueno, da muchos datos y cuenta que en 1970, cuando asume la UP, había un déficit de vivienda de 600.000, o sea, se necesitaba abastecer a 600.000 familias, actualmente de 550.000 por ahí, según el MINBU, ¿no? Y algunos distintos catastros. Bueno, en ese tiempo era esa cifra y estamos hablando de una población nacional de más o menos 8,5 millones de personas. Y la UP en un primer momento, bueno, en el programa ponen vamos a construir para 100.000 por año, como para lograr cubrir todo el déficit, lo cual, bueno, finalmente no sucede y también tiene que ver con, bueno, hay un salto en la cantidad de campamentos en ese periodo, porque la cifra es más o menos... crecen de 20 y tantas tomas como por año y campamento a 200 y tantas en el 1970, porque tiene que
tiene que ver con todo este ascenso también de los sectores populares. A lo que le tiene terror la derecha. Claro, Sí. y la izquierda tenía un rol también en organizaciones como el MIR, tenían un rol en esos movimientos, entonces llegamos a un escenario después cuando hay el golpe de Estado y la dictadura, donde hay desalojo a muchos de los campamentos que habían surgido, que incluso la UP en un momento que quería resolver toda la problemática con vivienda estatal, se abre a otras maneras que incorporaran la autoconstrucción, porque eran, de hecho, 1 de cada 6 santiaguinos vivía en campamento en ese periodo. Brutal. Entonces era la manera de producir la ciudad a los sectores pobres, porque el mercado capitalista no alcanzaba a abastecer, pero la UP que quería resolver ese problema con mecanismos de vivienda estatal, pero el gran problema es que la Cámara de la Construcción controlaba los recursos inmobiliarios, la maquinaria para la construcción, y de hecho estaba viendo en ese dato, en ese libro, que el MIMBU en la época apenas podía financiar el 20% de la construcción. Fue en esa época que implementaron la KPD, esta fábrica rusa. Ah, claro, en Quilpué, Perdón. claro, trajeron... Estaba hablando muy lejos del micrófono. Sí. Que esta fábrica rusa soviética en Quilpué, claro. Sí, hubo experimentación con la vivienda, claro, de parte del gobierno y sectores... Es como, si no me equivoco, son los que están en la Villa Olímpica. Los Sí, soviéticos. que son como, que es como hacer un Tetris o jugar al Lego, ¿cachai? Sí, sí, sí. Eran como métodos Poner- industriales digamos, de material para la construcción de vivienda. Ahora la dictadura lo que hace, básicamente, por ejemplo, entre 1979 y 1985, hay 28.000, casi 29.000 familias en Santiago que son desalojadas de sus viviendas en campamento. Más o menos son 172.000 personas, o sea, en total, y son campamentos que estaban ubicados en suelos que estaban bien localizados, por ejemplo, en el centro, La Villa San Luis, que es como el la Villa San Luis, que era, de hecho, ya era un edificio construido que se le había dado vivienda a personas que estaban en un campamento en el río Mapocho. que el Estado había entregado. Claro, en el gobierno del UP le entregan eso a esa gente que trabajaba en Las Condes, etcétera, eran en servicio, y los milicos los desalojan directamente y se transforman en propiedad del ejército. Y en todo este proceso de desplazamiento hay una formación, una reconfiguración de la ciudad de Santiago. De hecho, la dictadura en el año 79 saca el Plan Nacional de Desarrollo Urbano, y donde un criterio muy importante es que el uso del suelo depende de la rentabilidad, y eso lo dicen explícitamente documentos del MIMBU de la época. Entonces, después de eso es que viene toda esta cuestión de los bancos y los mecanismos financieros para gestionar la vivienda. En el fondo, lo que excluye, lo que arroja a las personas que no pueden. Ahora, ¿quién se puede comprar una casa? Es muy difícil, ¿no? Es como que yo mismo, o sea, tengo ya una edad de 41 años y no pensar en una casa, soy arrendatario y probablemente me muera de arrendatario. Claro. Espero, o sea, porque uno está en situación precaria con la vivienda, no solamente en campamento, eso es la expresión mayor, pero por ejemplo, la vivienda social que se construyó en los 80, de espacios reducidos. La dictadura, cuando empezó recién, por ejemplo, la vivienda eran 35 metros cuadrados. Cacha. A los comités de vivienda, así fue como una venganza de clase. Y unos pasajes que no. Claro. Claro, no. Entonces, es brutal. O sea, yo creo que en ese plano de la vivienda se expresa mucho también de la opresión que sufren los sectores populares y los trabajadores también. Yo sobre ese punto, porque yo creo que el tema de la Villa San Luis es como un ejemplo muy gráfico de la política del Estado, porque si bien en un momento se respondió con esta vivienda social a raíz de la movilización popular que hicieron y la toma de terreno, porque claro, responde a un fenómeno y un proceso de lucha, después la dictadura los expulsa, los segrega, los envía, bueno, a lo que decías tú, como a los sectores periféricos, y después esas villas pasan a manos del ejército, y el ejército vende esos terrenos a los privados, a empresarios vinculados a las pesqueras, a empresarios, a los cuetos, que eran socios de Sebastián Piñera en LAN, y creo que es Alberto Casís, miembro de la Fundación Pinochet, y también incluso el grupo Sayé estaba involucrado en esa mega construcción. Entonces, yo creo que eso muestra muy claramente el carácter de clase del problema de la vivienda en Chile, y cómo el Estado históricamente ha favorecido a la clase dominante o a los grandes empresarios, en el fondo a la burguesía nacional, ¿cachai? Y porque al final el problema es la propiedad. Sí, de hecho, da uno, mira, disculpa que te interrumpa, pero unos datos que estaba leyendo también, un artículo de Ivo Gasic, que es un profesor, un geógrafo, que es del año 2021, que habla de cómo ciertos
intermediarios financieros operan en el mercado de suelos y también inmobiliario en la ciudad de Santiago y nombra, o sea, pone datos bastante brutales que yo algunos no sabía. Por ejemplo, el 33% del suelo transado entre el 2010 y el 2015 fue transado por este tipo de organismos que son ya sea grupos inversionistas, aseguradoras o bancos. De hecho, las aseguradoras como Consorcio, MetLife, Penta, que bueno, un nombre conocido. ¿Me suena de algún lado? Bueno, estas transacciones son mayor, en cantidad son más que las transacciones en las cuales participan personas naturales. O sea que hay más compra de vivienda y de suelo de parte de estos grupos que son inversionistas que de parte de las personas. Y ellos mismos después se lo revenden a la inmobiliaria. Es todo un negocio. No, y todo tipo de suelo. O sea, veamos lo que pasó en Concón. Claro. Claro. Los edificios Kandinsky, o sea, hay un problema que no es solamente del suelo, como tú lo llamabas, el suelo firme, Claro. sino que también es de Todo puede ser negocio para estos tipos. todo puede ser negocio, o sea, dunas, humedales, Claro. el impacto, y hay una relación, ¿vale? ¿No? Hay una denuncia que hacen las dirigentes respecto al problema medioambiental. Claro, sí. De hecho, en el documental que fuimos a grabar al campamento, una de las dirigentes habla sobre el por qué, digamos, ellas creen que hoy en día Carter está como firme contra ellas, porque había una negociación con él en algún momento donde él propuso el Parque Panul para que ellos pudiesen, por ejemplo, tirar la construcción de los departamentos vía campamento. Entonces ellos fueron súper inteligentes al decir que no, porque en el fondo ellos ya son criminalizados por ser campamento. Claro. Entonces, de hecho recuerdo muy, como dice ella, como ir a irrumpir a un lugar que es protegido de la naturaleza, doblemente criminalizado. Entonces, Total. no. La María José, la María Coté, José, sí. que es la Buena dirigente dirigenta. de la etapa -1. Claro. Ya. Y también lo otro que mencionan es Tal, que tal. hay un... ¿Por qué yo siento y yo creo que Carter necesita como el desalojo luego? Ujú. Se va a terminar el proceso, su periodo de la alcaldía. Y detrás, tras las mismas palabras de las dirigentes, es que hay un plan de él de una construcción de la continuación del Parque La Quebrada de Macul, que se tiene como plan, digamos, este mismo territorio donde está el campamento ubicado hoy en día. Ah, claro. Entonces, necesita construir ese... Oye, pero es lo que hizo la dictadura, ¿no? Como Sí. barrió con muchos campamentos para crear parques, que pueda sonar muy lindo, pero que en realidad Claro. se traducía en lo que decía Juan, de viviendas que eran hacinamiento para muchas familias, construcciones en donde en verdad no era digno vivir, y que no terminó siendo una salida, sino que... Claro, que son el criterio de mercado, o sea, como si viven pobres le bajan el valor, Claro. entonces Claro. mejor que vivan los Yo ricos. insistir en ese punto, o sea, porque al final es cómo el Estado ha operado históricamente a favor de no solo no entregar solución habitacional, sino que de favorecer el negocio de los grandes propietarios. Porque tú tenías el problema de las cifras de los campamentos, que no recuerdo cuánta era el déficit habitacional, sobre las 650.000 viviendas. Somos aproximadamente 550.000. 550.000 viviendas, o sea, Claro, y ahí se calcula quiénes viven hacinados, quiénes están en viviendas irrecuperables, quiénes están Perfecto. en campamentos, todo eso se junta. Entonces la irracionalidad de que tú tenés 550.000 viviendas de déficit, pero al mismo tiempo tienes, no sé, las Fuerzas Armadas, por ejemplo, que tienen 1,6 millones de hectáreas a su haber, porque se las ha pasado el Estado, y muchas de esas hectáreas, que son más de 4.500 propiedades, las usan para hacer negocios irregulares. Los altos mandos las usan para hacer negocio irregular. O después tenéis las 3 millones de hectáreas que tienen las empresas forestales. Entonces tú decís, el Estado ha garantizado permanentemente el privilegio de una casta burocrática como son los militares, o del gran empresariado forestal, a costa, en el caso de las forestales, de las comunidades mapuche, y en otros casos, de las soluciones habitacionales que pide la gente. Y después se encargan de criminalizar y decir la única solución es la represión, es la mano dura, es la ley antitoma. Claro. Y que después, porque Boric dijo en campaña, no vamos a utilizar la fuerza pública para desalojar terrenos fiscales y tampoco privados. Bueno, ¿y qué pasó? Toma 17 de mayo, un desalojo ultra violento
3 días antes de que llegara el primer temporal que hubo en Santiago, en el invierno o el mes de mayo más frío de los últimos 10 años que había habido en la región metropolitana. Entonces, incluso con Boric, que se dice de izquierda, democrático, qué sé yo, la ley del Estado, que es represión contra los pobladores y garantizar la propiedad privada de los grandes propietarios, sigue siendo la misma. Oye, ¿y cuál es la solución entonces? Buenísima pregunta. No es esa, pero entonces, ¿cuál es Claro, la solución? porque mira, yo tengo le tengo una pregunta a nuestro experto. Yo la tiraba para allá. Yo era como que te miraba a ti. Claro, no, porque había un... Solución. Yo estaba leyendo un artículo que tenéis tú, Juan, de la revista Ideas Ideas de Izquierda, que decía o sea, cuestionaba ahí el tema de la casa propia. Ya me acuerdo. Pero no lo pillo. Que, claro, que era como... que ¿por qué el sueño de la casa propia no es una solución? Sí, mira, ahí eso como... vinculado además esto de la campaña que hizo la derecha de que te van a quitar la casa. Bueno, como Claro, esa... como ahí precisar un poco, porque de hecho lo conversaba con uno de mis compañeros de casa, con quien arrendamos hoy día, ¿Ya? porque, ¿verdad? La derecha hizo mucha ideología con eso de que te querían quitar la casa, cuando fue, me acuerdo, el primer plebiscito constitucional, pero en el fondo si vemos cuál es la magnitud de la crisis habitacional, porque tiene varias dimensiones. O sea, ahora hemos estado hablando de los campamentos, que es una, pero también es parte de eso, o sea, toda la herencia de vivienda social de los 80, por ejemplo, Claro. que muy mala vivienda, con muy pocos metros cuadrados, o sea, vivienda de mala calidad, y que además hubo un problema en específico que no hay que perder de vista, que el desalojo de los campamentos también fue una manera de golpear a sectores que estaban organizados, porque como estábamos hablando, no había un movimiento de pobladores en los 70, una vinculación con la izquierda, entonces a la gente la dispersan y está ligado a la represión. En el fondo, yo igual, la ley de usurpaciones viene a fortalecer también el aparato jurídico donde la propiedad privada del suelo es clave, o sea, y eso es terreno para intermediarios financieros, bancos, aseguradoras. Entonces, ¿qué hacer frente a eso? Yo creo que es una buena pregunta, porque en el fondo el tema de ocupar un terreno, que es como los campamentos, tú ocupáis un terreno, algo que acá en Chile, por ejemplo, este historiador dice que está registrado más o menos desde fines del siglo XIX, que sectores pobres, populares, claro, para resolver el problema de la vivienda ocupan un terreno, y está muy ligado al tema del flujo campo-ciudad en ese momento. Ahora, la mayoría de las personas que viven en los campamentos, por ejemplo, un dato es cerca del 76% proviene de la misma comuna. ¿Cómo? O sea, que están en el campamento, o sea, y el campamento, la vivienda previa en la cual vivían, estaba ubicada en la misma comuna. Entonces, ¿por qué ocurre eso? Habría que explicarlo, porque a diferencia, por ejemplo, de lo que pasaba en los campamentos más históricos, ¿no? Siglo XX, que eran flujos del campo a la ciudad. Sí. ¿Por qué ocurre eso? Yo creo que tiene que ver, bueno, además de que ya vivimos en una sociedad que es mucho más urbana de lo que era en el siglo XX, no me acuerdo ahora la cifra exacta, pero más del 80%, pero también tiene que ver con el deseo de no destruir, por ejemplo, las redes que uno tiene. Por ejemplo, piensa en una mujer trabajadora que vive de allegada en la casa, por ejemplo, con la familia. Ir a trabajar, por ejemplo, las tareas de cuidado, ¿no? O alejarte, o sea, entonces, yo no podría sobrevivir tan lejos sin esa red de apoyo. Imagínate cuando te mandan a una vivienda social al otro extremo, Claro. ¿cachai? Entonces como también una manera de dispersarte, ¿no? Claro, destruir vínculos. Claro, entonces, Claro. Aislar. Que nunca lo había pensado así, ¿sabes? a Carter le sorprende que, tienen casa, dice, porque seguramente muchas de esas personas vivían en la Florida, pagaban arriendo muy caro, y no quieren destruir sus redes de apoyo. Entonces, la vivienda social, que te manden a vivir lejos de tu familia, etcétera, también es un problema. Y un impacto de género también. También, Claro, También de género. Sí. Entonces tiene el problema de la vivienda. Entonces, ¿qué hacer frente a eso? Porque todas esas lógicas son las que imperan. O sea, estoy respondiendo la pregunta con otra pregunta, o sea, con la misma pregunta, pero agregando Ya, más pero elementos. respóndela al hueso.
No te la vayas a sacar. O sea, yo creo que algo evidente igual es que, mira, o sea, a mí que haya aseguradoras, bancos y grupos de inversión que son propietarios de suelo y de bienes inmobiliarios, yo creo que es impresentable. O sea, estamos hablando de algo que, una condición para poder vivir y habitar la ciudad. O terreno ocioso en manos de la iglesia. Esto debería expropiarse, los terrenos ociosos en manos de la iglesia, en manos del ejército. Y, por ejemplo, en base a esas expropiaciones se podrían diseñar con los comités de vivienda, los trabajadores y los sectores populares un plan de vivienda, por ejemplo, financiado por el Estado, donde no rija la lógica de mercado, donde te venden, por ejemplo, el suelo a precios carísimos, te mandan a vivir lejos de tu familia. Entonces, para empezar, creo que hay que cuestionar la lógica mercantil y de propiedad privada del suelo. Claro. Como para empezar, o sea, entre otras cosas, porque también está el tema de la materialidad de las viviendas, o sea, qué posibilidad de influir en la arquitectura, en el equipamiento, en la conectividad con la ciudad tienen los comités de vivienda y los sectores populares que están luchando por la vivienda. Si digamos, hay más organización y más lucha, más posibilidad de influir también va a haber en eso. Entonces, yo creo que pasa mucho por la autoorganización en ese sentido, la unidad de trabajadores, sectores populares. No, y es importante porque si uno no piensa en el material de la casa, uno está pensando directamente en cuál es el impacto medioambiental. Ahora, también en cómo poder fortalecer las redes que son muy importantes para las mujeres. O sea, desde la Revolución Rusa que se habla, por ejemplo, de comedores populares, claro, del cuidado colectivo de los niños. Claro, o sea, el capitalismo neoliberal apunta a la atomización de la vida. Claro. Y lo vemos también en la vivienda, y eso impone una carga enorme para nosotras las mujeres y para las mujeres madres con hijos y cuidadoras en general, y también cuidadores, hombres cuidadores también tienen ese impacto. Entonces es súper importante porque una salida que, claro, que cuestione la propiedad privada en este sentido, porque se hablaba mucho en su momento de, me van a quitar la casa propia, no, pero no se habla de la casa propia de las personas, se habla de la propiedad privada de las grandes inmobiliarias, de los grandes, de los medios, claro, de quienes están lucrando con los terrenos, de quienes están lucrando con el derecho a la vivienda, de esa propiedad privada se habla. Y entonces cuando hablamos de eso, hablamos también de cómo mejorar la vida en general, claro, la vida en comunidad, el medio ambiente, la cuestión de género, o sea, son muchos aspectos desde el problema, desde una óptica marxista, ¿por qué no decirlo? Claro, de claro. La vivienda, de hecho, las deudas por vivienda que a veces son impagables para las familias, por ejemplo, cuando alguien se endeuda con un banco, a veces por situaciones de cesantía o de salud, no puede continuar pagando una vivienda. Hay casos donde se les quita la vivienda a las personas. Eso, por ejemplo, no debería regir. Claro. En ese sentido, que esa casa propia esté asegurada, porque dicen, no, la izquierda quiere quitar la casa propia, y en realidad quien la quita constantemente son los bancos, claro, toda esa gente que lucra con la vivienda. Y yo creo que al final el cuestionamiento también a la irracionalidad de este sistema que está organizado en función de la ganancia y no de resolver las necesidades de la población. O sea, ¿cómo puede ser? Porque lo podéis pensar en salud, en educación, pero ahora que estamos hablando de vivienda, ¿cómo puede ser que sea prioritario la capacidad de negocio de propietarios de grandes tierras o de inmobiliaria o de los propios bancos, sea prioritario eso, y que eso dirija los planes de construcción que después, como tú decías, tiene un impacto directo en los problemas medioambientales? O sea, cuando se inundaron esos condominios en Talca, que eran si no me equivoco, el senador Galilea de RN, que él era el propietario de esos condominios, era porque se habían construido en terrenos inundables, y como no hay ningún tipo de planificación que busque vincular el bienestar de la gente con el bienestar del medio ambiente, por decirlo de alguna manera básica, bueno, se impera solamente el criterio de la ganancia. No, o el gasto energético. Ahora, con todo lo de Enel y claro, con con todo el alza de la luz, o sea, ¿cuántas casas tienen la posibilidad de tener termopanel? Y entonces reducir el consumo de la luz. Sabemos cuánto llegó la temperatura en verano en los barrios más pobres. Claro. Por áreas verdes, por material en las cuales estaban construidas las casas. En los mapas de calor es brutal como es en la zona norte, zona oriente de Santiago, el tema del calor. O sea, y después en zona oriente dije zona poniente. Porque claro, zona poniente. Claro, porque hay menos área, claro. Sí. Sí, y después está el cómo. Hoy el director. Hoy, pero después está... Director que llegó 1 hora tarde, bueno, ya. Había que denunciarlo. Ya, ¿verdad? Bueno, pero después está la otra pregunta, que es, ese es el qué, pero también está el cómo.
¿Cómo conquistamos eso que dice Claro. Juan? Y yo creo que bueno, lo que hacemos con la Vale en la escuelita, lo que hacen todas las escuelitas con otras organizaciones de izquierda que están involucradas Claro. desde hace antes que nosotras, incluso, ¿por qué no decirlo? En el campamento de dignidad, en otros campamentos Montones de también. campamentos. Claro. Si aquí da lo mismo el color político de la izquierda en ese sentido, ¿cachai? Porque lo que se reivindica es que hay muchos profesores que levantan en distintos campamentos del país escuelitas para poder apoyar a los niños en contra de este ambiente amenazante del Estado que criminaliza y que amenaza con desalojo. Escuelitas que sirven para poder mostrar un faro de discurso en contra de este mantra de la derecha de que los campamentos son una oscuridad, un manto de oscuridad para cubrir el narcotráfico y el crimen organizado. Las escuelitas muestran que hay vida dentro, que hay niños, que hay niñas, que hay profesores, y muestran la organización entre pobladores y entre trabajadores. Y entre estudiantes, porque también los estudiantes de la Universidad de Chile, quienes también han sido criminalizados y todo el tema, han sido uno de los principales apoyos para nosotras en la escuelita. Nos llevan materiales, entonces creo que ese es como un buen punto, un buen ejemplo. Claro, de de cómo cómo. luchar. Claro, sí, yo agregar una cosa, también pienso que, pensando, o sea, como profe, no naturalizar las enormes desigualdades que hay en términos del espacio que se habita, porque, por ejemplo, me acuerdo durante la pandemia y había el requisito de que las salas tenían que estar abiertas y las temperaturas eran bajísimas. Me acuerdo haciendo clases, yo trabajo en un colegio municipal, en la comuna del Bosque. Entonces también he trabajado en educación particular donde todas las salas tenían calefacción. Entonces un contraste muy evidente. Entonces en cuestiones tan cotidianas como la temperatura de tu hábitat cotidiano, como tu casa, Claro. de cuán salubre, por ejemplo, si hay microbasurales, entonces cómo se gestiona el espacio público, áreas verdes, la temperatura que ustedes decían en verano, donde el calor es mucho más insoportable, hay menos sombra. O sea, hay una serie de situaciones que, si uno las piensa con detenimiento, no son naturales. Tienen que ver también con la desigualdad del capitalismo. Claro. Y cómo nosotros también, cuando se nos pide a los profes vincular con lo cotidiano, también mostramos que toda esa realidad cotidiana que viven las y los estudiantes también está vinculada a esas lógicas del capitalismo también. Oye, antes de terminar, ¿puedo pedirle algo a la Vale? Es que me gustaría que contara qué hace la Vale. ¿Ya? Porque la Vale, ella es asistente de la educación en el colegio, entonces antes de la escuelita, ella hace algo que... ¿Cómo nosotros organizamos la escuelita? Ya, buena. Bueno, claro. Como les contaba delante, Se tiene que armar de paciencia a los productores y los directores que nos están apurando, así que con confianza. como les contaba, la mayoría de los estudiantes del colegio en el cual yo trabajo son del mismo campamento. Entonces, ellos están toda la semana preguntándome, tía, ¿cuándo va a haber escuelita? Y nosotros ya vamos a avisarle. Entonces, lo que nosotros hacemos cuando vamos a llegar a la escuelita es que yo voy a buscar a todos los niños a sus casas y llego con una tropa de niños y niñas a la escuelita y hacemos la actividad. Y después que termina la actividad, los voy a dejar a sus casas. Así que nos vamos en manada con todos los niños y las niñas y ellos quedan súper contentos. Sí, es emocionante porque ven a la Vale y como que llegan a llorar los niños, y sobre todo en los momentos que son más complejos. Claro, es como una contención que reciben. Bueno, yo creo que es una imagen muy relevante de mostrar, de contraponer la farsa que quiere instalar la derecha de que hay pura delincuencia. Mentira, son familias que buscan soluciones habitacionales porque el Estado no se las ha dado. Oye, bueno, en realidad... Oye, pero no íbamos a seguir el nominado de la... Sí. Mira que ya no tengo en la cabeza. No, sí, po. Quería decir solamente que en realidad no puedo alzarme tanto contra los productores y poderosos directores de este programa, porque después me pasan cuenta, pero agradecerles por esta conversación y nuevamente recordarles, estamos en el, ahora sí, Agradecerte a programa ti, número 1 del Están Avisados de la Izquierda Diario, grabando directamente desde el estudio en Casa Marx, no, el 1. El 1. Sí, porque me acordé que en el título del el CAP 00, este es el CAP 01, A ver. y estamos grabando directamente en Casa Marx. Vamos a estar todas las semanas, idealmente, sacando estos programas. Los de las alzas va a ser algo que se tiene que tocar sí o sí prontamente. Y como en el capítulo anterior,
tenemos una sección, porque, bueno, la invitación es a que nos puedan comentar también qué otras secciones pueden haber, porque la idea es también ir haciendo cosas un poco más entretenidas, y esta sección que es tan buena que se me ocurrió, que es una novedad. Yo tengo un momento de iluminación, y es la sección de los nominados o nominadas, donde tenemos que elegir, cada cual elige a un nominado o nominada de la semana. Nominado o nominada en el sentido de que haya hecho alguna estupidez, que se merezca ser nominado por facho o por... ¿Y pueden ser rata. 2? No. Tenéis que decidir uno porque después tenemos que votar. ¿Cachai? Hoy yo también tenía 2. Tienen que decidir por uno. La cabeza. Mira, si quieren puedo partir yo. Ya, ya, dale. Eso, Dale. así, ya. Ya, aunque no había pensado en alguno. Ya voy a... Mira, porque cae de cajón. Solamente porque cae de cajón, quizá no ha hecho tanta noticia esta semana en particular, pero a raíz del tema, el nominado que quiero plantear es al señor Rodolfo Carter. Rodolfo Carter, que dice ser facho pobre, pero no solamente dilapida el dinero público de la Municipalidad de La Florida, pagándole a asesores que le hacen informes políticos como Pancho Rego, que gana 2,5 palos, los fachos pobres, que hacen part-time con sueldo de 7 dígitos, sino que mientras hace eso, desaloja o trata de desalojar o amenaza con desalojar a familias que solo piden solución habitacional. Así que ahí está mi nominado de la semana. Bueno, mi nominado de la semana justamente también es Rodolfo Carter, Excelente. porque encuentro que me parece impresentable que el ultimátum que dio la semana pasada diciendo no pasan de julio, así les dijo a los pobladores, entonces me parece... muy personalista, que ponga por encima de la necesidad de los pobladores y sus familias sus ganas de hacer ese negocio con... Porque esa es la verdad, pues, ganas de hacer ese negocio con la construcción del parque, y poniendo por encima que los pobladores no quieren irse a evacuar voluntariamente y que se ha aprovechado de incendio, de lluvia, de frío para poder amenazar constantemente con el desalojo. Carter, entonces, 2 votos. A ver si es que coinciden en... No, perdón, no estoy tratando de influenciar. Denle nomás. ¿Voto al tiro? Absoluta libertad. No, es que si ya tiene 2 y ustedes proponen uno distinto, ganó, pues ya hay licencia. Pero denle nomás, con total libertad. Yo tenía 2 candidatos en mente. Entonces ya aprovecha nomás de tirar. 2 candidatos, pero voy a jugármela por uno, que se lucieron ayer en un debate presidencial. Hoy me ganó. Ya, Me ganó. pero ya, entonces repartámoslo. Entonces, Vamos a ver. ya yo, porque claro, Trump, todo el discurso de culpar de todos los males de Estados Unidos a los migrantes me pareció brutal. Pero también Biden, muy alegre, diciendo que Estados Unidos es el principal apoyo para Israel en el contexto de un genocidio brutal. Bueno, como ya sabemos que nomino a Biden por su responsabilidad directa, ¿no? Genocidio Biden, como le dicen los estudiantes, ¿no? Sí, no, yo estoy con... o sea, creo que Carter es... Vamos a verlo en la votación, pero digamos que es la escoria nacional. Hablando de lo que sucede en Chota. Efectos especiales así. Fuertes declaraciones. Pero lo que pasa a nivel internacional, yo quería nominar, claro, el debate más malo de la historia. Oh, sí. Un mentiroso contra alguien que es simple, o sea, contra un genocida. Claro. Claro. Bueno, Trump también lo es en un También, sentido. Pero claro, Biden hoy día está en el gobierno. Un poco que el debate muestra la decadencia del imperialismo norteamericano. Creo que es como muy gráfico. Claro. Sí, me sumo a esa nominación. Tenemos que votar. Tenemos que votar. No. Oh, Mira. Están boicoteando las reglas del juego, pero ya, votemos. Ustedes votarían por los 2. Eso... No, es el debate, pues, ¿no? Bueno, está bien. Sí, votemos. Es el imperialismo norteamericano. Claro, nominemos al imperialismo norteamericano. Claro, Porque ahí está Trump y Biden también. Me quedo sola. No, yo no. Carter, no hay que perder oportunidad. mención honorífica a Carter, mención honorífica. Mención honorífica a Rodolfo Carter. Bueno, yo voto por el imperialismo norteamericano. Es que lo que Yo pasa por con Rodolfo. Carter es que ni siquiera se merece un Claro. espacio de ¿cómo se llama? De denominación, sí, pero un espacio Claro. de triunfo. Bueno, creo El que... nominado criollo. Es un triunfo negativo.
Sí, sí, Claro. o sea, es verdad, pero es que se puso el problema norteamericano sobre la mesa. Yo ahí tuve que cambiar mi voto. Pero marca un antecedente importante de que se pueden nominar naciones o empresas. Imperialismo. Imperialismos. Claro, una innovación en el concurso. Ah, bueno, sí, lo otro es que pueden comentar en nuestras redes sociales o en YouTube también propuestas de nominados para los próximos programas. Oye, ya voy a ir apurando un poco porque Ahora viene la otra parte del programa. ahora viene la otra parte del programa. No, palabras de despedida, palabras de cierre, recomendaciones, si quieren hacer alguna. Quien quiera partir, Bárbara, Juan, Ya, yo. ¿vale? ¿Vale? Ya, Adelante. yo quiero mandarle mucha garra, mucha fuerza ahí para las pobladoras y pobladores y mis niños y mis niñas del Campamento Dignidad. Yo sé que ellos están súper organizados entre sí y que tienen toda la fuerza para las próximas semanas que se vienen, que lo más probable que una vez entrando los niños al colegio 8 de julio, ellos se van a empezar a organizar para evitar para enfrentar este desalojo. Así que les mando todo el aguante y ahí a apañarlos en lo que necesiten. Bueno, toda la solidaridad con el Campamento Dignidad, evidentemente. Bueno, aprovechar de decir abajo la ley de usurpaciones, la ley antitoma, yo creo que es brutal que se haya aprobado una ley así, además con votos de diputados del Partido Socialista, actualmente en el gobierno también. No perder de vista eso y me parece que es una continuidad de esta opresión a las y los pobres de la ciudad, a las y los trabajadores, en el contexto de favorecer las ganancias de la inmobiliaria, de los grupos de inversión. Yo creo que esa ley de usurpaciones debería votarse y aguante la lucha por la vivienda y la unidad de trabajadoras, trabajadores y pobladores. Buenísimo. Sí. A mí me gustaría hacer un llamado a los profesores, a los profesores, a los estudiantes, porque esta unidad creo que es una muestra de la unidad que se necesita para vencer, pero además necesito hacer algo y me voy a tomar un espacio pequeñito porque los estudiantes de pedagogía para profesionales me lo pidieron. Bueno, adelante. Entonces lo que quiero comentar es algo terrible que está sucediendo en el marco de un déficit enorme de profesores. Los estudiantes de pedagogía para profesionales de diferentes carreras a nivel nacional se están movilizando porque el gobierno, el Estado, en el último presupuesto nacional no otorgó las suficientes becas para que los estudiantes pudieran formarse como docentes. Muchos ya son profesores hace 14 años, algunos hace 7 años, y están ahora sacando su título de pedagogía, sin el cual corren el peligro de que los echen de sus trabajos, de no tener sustento para sus familias, y ellos asumieron estos estudios bajo la promesa de que el Estado le iba a garantizar el derecho a la educación, iba a financiar totalmente sus carreras. Eso no ha sido así. Les informaron recién hace un mes atrás, más o menos, y están con deudas, con intereses. Entonces, un llamado a todos a apoyar esta movilización, a seguir movilizados y también a que de una vez por todas exista el derecho a la educación, se financie lo que se prometió y también un saludo a todos esos estudiantes que están retomando las movilizaciones. Perfecto. Bueno, ahí aguante también y estaremos también cubriendo y apoyando desde la izquierda diario. Yo solo dos cositas muy breves, aquí aprovechando la oportunidad, quiero recomendar este libro de la increíble editorial Seibo Ediciones, Prohibido el paso de propiedad militar, que precisamente hace eso, un análisis, una investigación muy acuciosa sobre el tema de la propiedad militar en Chile y cómo se ha convertido en un negocio. Pero yo también quería aprovechar de sacarme una espina que tengo en contra de un personaje, porque creo que hemos visto estas últimas semanas o ¿Qué días... iba a decir? No, pero tú lo sabes, Bárbara. No, habrán visto... Era mi segunda nominada. Ya. Bueno, voy a hablar de otro... Bueno, voy para allá. Mira, Sergio Mico se estuvo paseando por los medios de comunicación esta semana, hablando evidentemente a favor de la impunidad. Sergio Mico dijo en Tele 13 Radio que el Estado, en el marco de la revuelta, nunca se salió de los marcos del respeto a los derechos humanos y cuando hubo violación a los derechos humanos, se vieron en la justicia. Eso dijo Sergio Mico. Entonces, a mí me parece clave destacar y denunciar que los dirigentes, voceros, directores del INDH se han convertido en cómplices de la impunidad. Mico por estas declaraciones, Consuelo Contreras al negar el tema de la sistematicidad, porque además esos directivos han perseguido a funcionarios del propio INDH.
porque nosotros defendemos a los funcionarios que han estado en la calle catastrando y enfrentando la violencia policial, pero esos funcionarios incluso han sido perseguidos políticamente, como se denuncia. Incluso no hay que olvidar que el INDH cambió unilateralmente las cifras de traumas oculares, las redujo de manera unilateral, desoyendo las propias cifras que sus funcionarios de base habían establecido. Entonces aquí hay una campaña en contra de la revuelta, en contra de las movilizaciones. La derecha lo usa para pegarle al INDH, pero en realidad lo hace para golpear a las organizaciones de derechos humanos, a los familiares que luchan por justicia, por poner fin a la impunidad. Y aquí, si uno va a las cifras, es evidente. Durante la revuelta hubo más de 10.000 denuncias de violación a los derechos humanos. A través del INDH hubo más de 3.100 querellas, donde se contextualizaron, por ejemplo, 582 denuncias por tortura, 364 por violencia sexual. Un estudio de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile planteó que hubo más de 450 trauma ocular y lo catalogó como una cifra inédita en la historia de la humanidad por la cantidad de trauma ocular en un tiempo tan acotado. Y en todo ese marco hay solo 33 sentencias condenatorias ahora a la fecha de julio o junio-julio del 2024. Eso es impunidad. Y la justicia, este gobierno, los directivos del INDH y la derecha son cómplices o promotores en algunos casos de esta impunidad, y eso no se puede olvidar, porque esa represión y esa impunidad es en contra de quienes salimos a manifestarnos en la revuelta, en contra de las AFPs, de la ISAPRE, de este sistema de salud que se cae a pedazos, o de este Chile de los 30 años que tira a la calle a las familias trabajadoras, empuja a que tengan que luchar por su vivienda mientras garantiza el negocio de los grandes empresarios. Así que, bueno, no lo nominamos, pero Sergio Mico está avisado. Es brutal esta situación, y creo que es un llamado a las organizaciones de derechos humanos, a los familiares. Hay que seguir organizados, hay que seguir enfrentando esta situación de impunidad, denunciando a quienes tienen que ser denunciados también precisamente por este tema. Pero bueno, eso porque no lo habíamos podido tirar en... Terminó suave. Es que no lo habíamos... Esta semana Filla Sin Filtro no lo pude tirar porque, bueno... Pero ahí, ahora pasó lo mismo. Sí. fue el momento. Sí, todo. Bueno, nada, agradecerles a la Vale, a la Vara, a los Juana que hayan podido estar acá en este gran programa. Están avisados. Nos estaremos viendo próximamente. Y nada, les invitamos a que, de nuevo, vean el programa en YouTube, nos ayudan ahí también con las reproducciones y nos difundan en las redes sociales de La Izquierda Diario Chile. Vean el documental. Vean el documental Tierra, Vivienda y Dignidad. que también está en el YouTube, la entrevista a la pobladora de la toma 17 de mayo. Y aceptamos todo tipo de recomendaciones, secciones nuevas. No escuché qué dijo mi director. Nominados para las próximas semanas, o temas también, incluso invitados. Así que eso, muchas gracias a todos, todas, todes. Nos estamos viendo. Chao.